Estoy en comunicación con el senador por el departamento de Cochabamba del Movimiento del Socialismo, el doctor Ciro Zavala, que preside la Comisión de Constitución de la Cámara de Senado. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. El agradecido soy yo y un placer poder conversar contigo. Doctor, la comisión que usted preside es la más importante en la Cámara, ya que ve temas de derechos humanos, de constitución, del sistema electoral. ¿Qué nos puede decir sobre las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que se vive bajo el gobierno de Jeanine Áñez? En la realidad lo que está pasando es que al no haber existido una ley de lo que se llama estado de excepción en el país, que sí está dentro de las órdenes que nos da a nosotros la Constitución. La Constitución en su artículo 139 y en el acápite tercero dice se estructurará una ley para que se pueda realizar el estado de excepción. Y nos encarga al legislativo a realizar esto. ¿Qué es el estado de excepción? El estado de excepción es unas reglas nuevas que tienen que hacerse cuando obviamente las características del país, ya sea por problemas externos, invasión, ya sea por problemas internos, convulsión, o ya sea por problemas de desastres naturales, tiene que cambiarse las reglas. Pero en este caso, ¿hay violaciones a los derechos humanos en su país? Obviamente que hemos demostrado, y justamente ayer estábamos tratando y hemos aprobado la ley de excepción, y hemos hecho una demostración de que todos los decretos que se han llevado adelante a través de lo que ha sido la declaración de emergencia de salud y cuarentena, no ha sido más que violación de derechos humanos, ya que ¿Cómo hacen ustedes para fiscalizar? Porque el rol de los asambleístas es la fiscalización, además de la representación y legislación. ¿Cómo cumplen el rol fiscalizador? Nosotros lo que hacemos legalmente es hacer lo que se llaman los PIEs, los POAs y las interpelaciones. PIE sí, las peticiones de informes escritos, sí, peticiones de informes orales e interpelaciones. Pero muchos ministros, incluso el ministro Arias, dijo que la interpelación es un show, es un circo. En este caso, ¿cómo se puede hacer una fiscalización con un gobierno que no se deja fiscalizar? Poniéndole una ley, estamos ya a terminar la última ley, que justamente es la ley que expresa el sistema, ya que había un boquete, porque yo no podría decir un agujerito, sino un boquete en nuestra legislación, y que expresaba que cualquier ministro que podía ser interpelado y censurado, este ministro, como nos ha pasado... Con el Fernando López de Defensa. Exactamente. Agarra la presidenta y lo vuelve lo destituye un día y al día siguiente lo vuelve a colocar en ¿Esto su fue posición. una burla al Parlamento? ¿Lo que hizo Jeanine Áñez en el caso de López? Así lo hemos sentido como una burla, ya que la ley expresa claramente que el censurado no puede volver. Sin embargo, también había un resquicio legal y por esto estamos ya a terminar la ley que expresa que la persona que ha sido censurada debe dejar el cargo y debe dejarlo el cargo por toda la gestión que corresponde. O sea, en definitiva, Jeanine Áñez no respeta el orden constitucional ni el poder de la Asamblea, poder dado por el pueblo boliviano. Con argucias que aparentan ser, como tú siempre sabes, las argucias que aparecen ser como legales, se logra hacer eso. Sin embargo, te expreso que nosotros como legislativos no reconocemos al ministro que actualmente está de ministro y para nosotros no existe. No le enviamos ninguna citación, ninguna carta. O sea, para ustedes el cargo de ministro de Defensa está acéfalo. Acéfalo y desaparecido de nuestra estructura. Esto es muy grave. O sea, la Asamblea no coordina con el Ministerio de Defensa, que es uno de los ministerios más importantes en cualquier estado. ¿Cómo es esto? Exactamente, eso es lo que está pasando en este momento, pero nosotros creemos que si se basan en argucias legales, nosotros nos basamos en actos
que corresponden a la aplicación de Y las entonces, leyes. ¿quién lo controla el señor Fernando López? Porque él fue denunciado junto al ministro de Gobierno Arturo Murillo por la senadora Oporto por la compra de gases lacrimógenos. Incluso el ministro López, hay un video que cuando fue al Oriente le dijo a un ciudadano que si él quería le podía decir a un policía que lo desaparezca en unos minutos. Esto fue claramente un abuso de poder, incluso una instigación a violar derechos humanos. ¿Qué es esto de hacer desaparecer a una persona en minutos? ¿Cómo lo fiscalizan? Justamente por eso ¿Cómo lo ahora sancionan? comisiones que le llamamos comisiones especiales y mixtas. En el caso mío, también ahora presido la comisión de la investigación de la adquisición de respiradores y todos aquellos insumos de bioseguridad y todo lo que se refiere al manejo de la pandemia por el COVID en este momento. Entonces, ¿Y el caso de los gases lacrimógenos, que ahí está implicado el Ministerio de Defensa? Ayer hemos nombrado la comisión que se hace cargo de investigar todo este conflicto, entendiendo que además llama la atención un Ministerio de Defensa que trabaja con armas letales, trayendo al país y siendo los compradores de armas no letales que son estrictamente de manejo policial. Y aparte con posible sobreprecio. Esto también es grave, un posible cohecho. Ya se ha ido descubriendo que quizás el precio que se ha pagado no es un sobreprecio, más y menos está en lo que antes compraba el gobierno. Pero cuando nombraron el intermediario, el juego está en el pago de impuestos. Y esto implica alrededor ¿Una de más de licitación pública, como debería ser, en la para venderla al realidad, Estado? el gobierno compraba en forma directa. Siempre le compraba a la empresa Cóndor brasilera, siempre lo compró en forma directa. Esta vez se inventaron un intermediario y además lo liberaron del pago de todos los impuestos, pero compraron al mismo precio. Si tú le aumentas todos los impuestos aduaneros, los impuestos normales de ley y demás a las importaciones, obviamente que el precio sube mucho más. Entonces aquí está camuflado dentro del precio colocado por debajo, al haberse liberado de todas estas cosas y mantenido el precio, hay alguna ganancia que se ha tenido que quedar. Lo que usted recién acabó de decir fue muy grave, que ustedes desconocen al ministro de Defensa, y el ministro de Defensa tuvo esta acción realmente muy aberrante y temible de decirle a un ciudadano que si él quería, le podía decir a un militar que lo desaparezca. ¿Cómo lo van a fiscalizar, sancionar, si ustedes desconocen el cargo que ostenta? En la realidad, y nosotros, la fiscalización no significa investigación ni de aplicación de justicia. ¿Y qué es la fiscalización simplemente significa el que si encuentras o no encuentras indicios de culpabilidad o de haber cometido algún delito. El que ya se ocupa de investigar en la profundidad. ¿No piensa que esto fue una apología a lo que hizo el ministro? De decirle al ciudadano que lo podía hacer desaparecer. Hay una prueba fílmica. Claro, no. No es un meme, no es un trascendido mediático. Pero no solo es eso, tienes montones y por varios ministros, no es el único, sino que existen varios. Ahora ese es el léxico, la amenaza, el amedrentamiento, el tomar, como lo que ha pasado, ¿no? Se ha acusado al presidente Morales de haberse ido con su secretaria, entre comillas, a Cancún, no saben qué hacer. Cuando tú ves... Pero quedó demostrado que era una cumbre de jefes de Estado. La cumbre del CELAC y va con la persona que todos conocemos en este país, que ha sido su colaboradora más íntima desde hace muchísimos años, la persona que estaba siempre con él para cualquier cosa que se necesitara en el ámbito administrativo, a lo que le llamamos la secretaría privada de la presidencia. Y también está muy claro que a ella la han apresado, está presa, acaba de tener una pérdida de un embarazo y hasta presa solo dice, textualmente dice aquella acusación,
por haber hecho 2 llamadas telefónicas a su ex jefe, el expresidente Evo Morales Ayala. La última pregunta. ¿Qué vive Bolivia? ¿Un gobierno de transición, como se cansa de decir la presidenta del Senado de Bacopa, o un golpe de Estado, como dice el expresidente Evo Morales, entre otros? Nosotros como legisladores, en la Usted, realidad... personalmente, senador, ¿qué es lo que está viviendo su país? Usted como legislador y como boliviano, ¿nos puede explicar qué están viviendo? ¿Golpe de Estado o gobierno de transición? Estamos viviendo un gobierno que no respeta las características expresadas por la Constitución política, no respeta los derechos humanos y apañado, digamos, por algo que ha sido la problemática de la pandemia. Por lo tanto, hay un rompimiento del orden constitucional. Para nosotros sí hay un rompimiento del orden constitucional desde la forma de ascenso hacia el cargo de la presidencia, pero también por los actos que se están cometiendo. Lo único que aparenta ser algo democrático y que mantiene, digamos, ese telón democrático es la presencia de nosotros, aunque somos golpeados todo el tiempo y por ellos estaríamos desaparecidos ya. Muchísimas gracias, senador. Como usted dice, a veces las asambleas, tanto departamentales como nacionales, son golpeadas por este gobierno, pero está en ustedes no dejarse golpear ni caer en el juego que ellos pretenden. Tienen que respetar el voto que les dio el pueblo para llegar al cargo que llegaron. Muchísimas gracias, doctor. Te agradezco muchísimo a ti, Juan, y sobre todo expresarte que nosotros igual seguiremos trabajando en la defensa del pueblo y sobre todo el pueblo que es el más necesitado, porque hay otro tipo de pueblo que todos conocemos y que él solo se defiende, pero hay quienes no tienen voz, hay quienes no tienen presencia y nosotros les damos la presencia y la voz correspondiente. Como debe ser, muy amable.